Bien, esta unidad, la unidad 3, que es la que vamos a trabajar hoy, trata sobre la universidad durante el gobierno de Perón, ¿sí? Durante el peronismo. Entonces es universidad y peronismo. Eh, ¿por qué, por qué esto? ¿Por qué el peronismo? Nosotros, cuando estudiamos esta materia, tenemos que poner nuestros nombres ¿dónde? Acá no tomamos listas nosotros por Zoom, así que no tienen que poner nada. Eh, Cuando empezamos esta materia, dijimos que esta materia se llama la Universidad en la Argentina, y nosotros lo que hicimos, lo que estamos haciendo es estudiar de manera histórica cómo ha aparecido, cómo se ha desarrollado la universidad en nuestro país. Entonces, nosotros tenemos o estudiamos a la Universidad Colonial, la Universidad de Buenos Aires, a la Reforma Universitaria. Bien. Todos esos son universidades, tipos o formas de universidad que se dieron en nuestro país en este periodo histórico. Bien, nosotros vamos a estudiar qué sucede con la universidad en el peronismo, no porque sea algo arbitrario, porque querramos hablar de Perón, sino porque lo que vamos a ver con el peronismo y la universidad es que se da algo que no se había dado antes, ¿sí? Con el peronismo, la universidad va a tener otro objetivo, otra función, va a tener otra idea de universidad. Bueno, ¿cuál es esa idea? Ya se los adelanto. Esa idea es que la universidad esté vinculada al mundo del trabajo, universidad y trabajo. Y eso es algo que por lo menos no había pasado en momentos anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos, yo estoy en 1910, 1920, 1930. Si yo voy a la universidad, eh, voy a estudiar las carreras que existen. Medicina, abogacía, derecho, no sé, otras carreras. Pero la universidad no me va a servir a mí, no me va a enseñar la universidad a trabajar. Es decir, el trabajo es una cosa que es algo que está lejano. Es más, si uno estudia y se pone a leer qué sucede antes, uno se da cuenta de que para las clases pudientes, para nuestra oligarquía política, el trabajo es algo que está mal visto. ¿Por qué? Porque yo tengo guita y no tengo que trabajar. Yo me la paso de joda, me la paso de viaje. El que trabaja es el pobre, que se tiene que ganar la vida. El trabajo es algo que está mal visto. Entonces, que el peronismo vincule universidad y trabajo es algo totalmente novedoso, es algo totalmente nuevo para la historia de la universidad y es lo que vamos a ver en el día de hoy. ¿Sí? Universidad, peronismo y un caso concreto que es la Universidad Obrera Nacional. Bien, eh, antes de ponernos a hablar sobre la Universidad Obrera Nacional y responder las guías de preguntas, vamos a hacer una introducción breve de, eh, de qué es el peronismo, qué, a qué sectores de la sociedad representan, cuál es la idea que tiene Perón de cuál es su modelo económico, el modelo económico que tiene el peronismo. Vamos a ver un poquito de eso para entender que la Universidad Obrera Nacional es una, un elemento más dentro del peronismo, sino no es que aparece Universidad Obrera y trabajo porque un día le pintó a Perón sacar esto. No, vamos a ver que todo esto tiene un antecedente en la historia del peronismo. Bien, si yo les digo a ustedes
1930. ¿Qué se les viene a la cabeza? Supongamos, yo, por ejemplo, digo, década del 90, ustedes pueden decirme, bueno, Menem, no sé, si yo digo década del 70, pueden decirme dictaduras militares. Muy bien, golpe de Estado. Excelente. Ahora, a estos años que transcurren a partir de 1930, ¿cómo lo conocemos? ¿Qué se llama? ¿Década cuánto? La No es de- la década Muy bien, la década infame. Exactamente. Eh, Estrictamente no es una década porque esto empieza en 1930 y termina en 1943. Es un poco más de una década. Pero en la historiografía conocemos esto como la década infame. Eh, ¿por qué, ¿Por qué es infame? A ver, ¿por qué le ponemos ese nombre? Acá un compañero ya mencionó algo, golpe de Estado. Está bien. ¿Y qué más? ¿Qué más pasa en esta década? ¿Por qué es infame? Vamos a decir lo siguiente. Eh, Supongamos que eh, tenemos una elección, se elige presidente, supongamos, y en esa elección sale electo alguien, sí, hay fraude, pero ahora vamos a responder esto. Hay elecciones, supongamos, y en esas elecciones gana alguien que, que no responde a los intereses de la oligarquía, sino que responde a los intereses de los sectores populares. Vamos a poner un nombre. Ese alguien es, y ese partido es la Unión Cívica Radical. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esa oligarquía que se va a ver perjudicada con la elección de este partido político? ¿Se va a quedar de brazos cruzados? ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, lo que va a hacer es algo que nace en la década del 30, en particular en 1933, que son los golpes de Estado. ¿Qué es esto? Bueno, hay elecciones, sale electo un partido político que no representa a la oligarquía, esta oligarquía quiere tener el poder, entonces, ¿qué es lo que hace? Va a un cuartel, le toca la puerta a un militar y le dice, che, militar, tenés que hacer un golpe de Estado, tenés que despojar, tenés que desalojar a este gobierno e imponer un gobierno de facto, un gobierno militar. Bien. Esto lo vamos a empezar a ver a partir de acá, a partir de 1933. Y va a ser una constante. Todo el tiempo nuestro país va a tener golpes de Estado. ¿Cuál es la causa de los golpes de Estado? Bueno, lo que ya dijimos. Que se imponga un gobierno, vamos a decir así, títere de las oligarquías locales. Ahora, uno puede agarrar y preguntarse y decir, bueno, pero 1933. ¿Y antes? ¿Qué pasaba antes? ¿Había golpes de Estado? No, no había golpes de Estado. ¿Por qué no había golpes de Estado? No había golpes de Estado porque lo que había era fraude, ¿sí? Como señaló el compañero acá en el chat. ¿Qué quiere decir que hay fraude? Quiere decir que si vos vas a votar, bueno, nada, es todo trucho, ya saben, votan a muertos, se vota dos veces, bueno, todo esto se rompe, el fraude electoral se rompe y se termina a partir de 1916. A partir de 1916, con la ley Sáenz Peña, vamos a tener que el voto va a ser obligatorio, que va a ser secreto y que va a ser universal. Recuerden que acá en la universal siempre se entre comillas porque no votan las mujeres. Bien, a partir de esta época, de 1916, ya el fraude no corre más porque el voto va a ser de manera transparente. Entonces,
¿Cuál es el mecanismo que va a tener la oligarquía para recuperar el poder? Bueno, los golpes de Estado. Entonces, volvemos. Década infame, ¿por qué la llamamos infame? Entre otras cosas porque vamos a ver en esta década que nacen o aparecen los golpes de Estado. Este golpe de Estado, el primer golpe de Estado es en 1933, está dirigido por Uriburu contra Hipólito Yrigoyen, y va justamente a representar esta idea de que la oligarquía toma el poder por la fuerza. Bien, entonces, década infame, golpe de Estado. ¿Qué más pasa en esta década? Si yo les digo 1929, 1930, ¿qué pasa en el mundo? ¿Qué tenemos? ¿La caída de qué? De la bolsa. Tenemos el crack, la caída, la crisis, que va a provocar la caída de la bolsa de Wall Street. Ahora, ¿cuál es el tema que va a tener esto para nuestro país? Si se acuerdan, nosotros vimos que la Argentina tiene un modelo que es un modelo agroexportador, ¿sí? ¿Qué quería decir esto de modelo agroexportador? ¿Qué significa? Si entendemos esto, vamos a entender cuál es el modelo económico del peronismo. Modelo agroexportador, ¿qué quiere decir? ¿Qué se exporta? ¿Se exportan qué cosas? Materia prima. Se exportan materias primas, todas, Acá. que son todas aquellas que provienen del sector agrícola ganadero, que son del campo. Se exporta carne, se exporta cereales, se exporta trigo. ¿Y qué se importa? Nosotros exportamos materias primas. ¿Y qué importamos? Importamos productos. Manufactura. Claro, muy bien. Importamos manufacturas. ¿Qué son las manufacturas? Son los productos ya elaborados, productos industriales. Productos que, para decirlo en concreto, son productos que se elaboran en una fábrica. Productos fabriles. Una heladera, un televisor, una computadora. O sea, todas cosas que necesitan de trabajo para su producción. Bien, este es el modelo agroexportador. Importamos cereales, vacas, e importamos productos industriales. Bien, ¿qué tiene que ver esto con la crisis de la bolsa? Esto tiene que ver que a partir de 1929, 1930, esta situación económica va a perjudicar a todo el mundo. Entonces, nuestro principal socio entre comillas, que es Inglaterra, producto de esta crisis de la bolsa, va a ver afectada su economía. Entonces, no va a tener dinero para poder comprarnos esa carne, esos cereales, y tampoco va a tener la capacidad de poder vendernos esos productos manufacturados. ¿Por qué? Porque si la Argentina no vende, no tiene dinero para importar. Entonces, esta crisis de la bolsa lo que va a provocar es que ese modelo agroexportador, que es el modelo económico de nuestro país, empiece a mostrar que ya no da para más. Empieza a mostrar signos de agotamiento, empieza a mostrar que empieza a hacer agua por todos lados. ¿Sí? Es decir, no podemos exportar y tampoco podemos importar. Entonces, la crisis de 1929-1930 lo que va a provocar es que se empiece a ver afectado este modelo agroexportador. ¿Cuál es la repercusión que esto va a tener para nosotros? Bueno, si no podemos importar, productos industriales,
lo que vamos a tener que hacer es fabricar esos productos acá. Entonces, si no podemos importar esa heladera, esa cocina, lo que vamos a tener que hacer es fabricarla acá en nuestro país. Entonces, el modelo agroexportador va a mostrar que la crisis va a hacer que se empiecen a fabricar en nuestro país productos industriales. ¿Sí? Esos productos que antes comprábamos en el exterior, ahora los tenemos que fabricar nosotros. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esta situación? Bueno, nosotros, si lo googlean, lo conocemos como industrialización por sustitución de importaciones. Lo que antes importábamos, ahora tenemos que fabricarlo acá. Bien. Esta incipiente industrialización necesita de mano de obra. ¿Sí? Yo necesito de obreros que puedan trabajar en las fábricas para producir estos elementos. ¿De dónde va a venir esa mano de obra? Bueno, va a venir del campo. ¿Por qué del campo? Porque todos los trabajadores rurales que se encuentran trabajando en, supongamos, una estancia, se encuentran trabajando en el campo, cuando se produzca esta crisis económica de 1930, esos trabajadores ya no van a tener más trabajo. ¿Por qué? Porque si vos no podés exportar esas materias primas, vos no vas a tener laburo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estos trabajadores rurales? Van a migrar, se van a ir del campo a la ciudad. Entonces, lo que vamos a tener en la década del 30, esta década infame, es algo que conocemos como las migraciones internas. Trabajadores que están en el campo se trasladan a la ciudad para buscar trabajo. Obviamente, estos tipos que vienen del campo a la ciudad, no es que se alquilan los ambientes, que están recómodos, no. Estos tipos llegan a la ciudad y se instalan y viven como pueden. Es por eso que en la década del 30 vamos a ver la aparición de lo que hoy conocemos como las villas miserias. Son los barrios humildes de trabajadores que vienen del interior, vienen del campo, y se instalan en la ciudad para buscar trabajo. Bien, ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el peronismo? ¿Por qué si tengo que estudiar el peronismo estoy hablando de esto? Bueno, porque acá, en todo este contexto, en todos estos ingredientes que estamos diciendo, vamos a tener el germen del peronismo. Con el traslado de los trabajadores a la ciudad y con la aparición de este nuevo modelo de industrialización, lo que vamos a ver es que van a aumentar la cantidad de obreros, ¿sí? De obreros en las fábricas, y también por consiguiente, va a aumentar la cantidad de sindicatos y de afiliados a los sindicatos. Entonces, la década del 30 lo que va a mostrar es la aparición de los sindicatos como representantes de los trabajadores y la fuerza que van a tener estos sindicatos, porque cada vez van a ser más. Bien, si yo entiendo esto, entiendo de dónde sale el peronismo. Si yo tengo que decir, bueno, si estuviéramos en una clase, escribiríamos Perón igual sindicatos, ¿sí? El peronismo basa su fuerza en los sindicatos. Y los sindicatos, no es que aparecen acá, pero van a empezar a tener mucha más fuerza a partir de la década del 30. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener en claro. Si tenemos en claro eso, vamos a entender muy bien cuáles son las políticas del peronismo y cómo funciona la universidad durante el peronismo. Sobre todo porque cuando empecemos a hablar de la universidad obrera, vamos a ver que los sindicatos son los que dirigen la universidad. Es decir, el rector tenía que ser sindicalista. O sea, la universidad está manipulada,
manejada por los sindicatos. Bien, si yo no entiendo cuál es la importancia de los sindicatos, no entiendo por qué dirigen una universidad. Entonces, yo tengo que tener claro esto. El peronismo es la representación política de los sindicatos. Bien. ¿Qué otra cosa más tenemos en la década del 30 a nivel mundial? ¿Qué pasa a partir de 1939 en el mundo? ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos a partir de 1939 la Segunda Guerra Mundial. Más o menos, algo que se acuerdan de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes son los que... Muy bien, la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes son los que pelean? ¿Cuáles son los bandos? Tenemos el bando de los aliados, el bando del eje. ¿Cómo está compuesto? ¿Qué se acuerdan de esto? Esto hace falta solamente ver una película de Netflix, no hace falta haber estudiado. O sea, la que inició la guerra no fue Alemania. Bueno, está bien. Tenemos por un lado Alemania. ¿Alemania contra quién? No era contra los aliados, que eran Estados Unidos. Exactamente. Los aliados son los más importantes. Inglaterra, Francia, más tarde la Unión Soviética y más tarde Estados Unidos. Ese es el bando aliado. ¿Contra quién? Contra Alemania, Italia y luego los japoneses. Bien. Pregunta. La Argentina, nuestro país, ¿a favor de quién va a estar? ¿A favor de...? No era neutral la Argentina, pero había un sector creo que se tiraba más por los aliados o algo así. Muy bien. Nuestro país, al igual que en la Primera Guerra Mundial, es neutral. Ahora, como bien menciona acá la compañera, hay distintos grupos dentro del ejército que o quieren apoyar a los aliados, a Estados Unidos, Inglaterra, Francia, o hay otros grupos que quieren apoyar a los alemanes. Estos grupos se van a pelear entre sí. ¿Sí? Van a empezar a decir, bueno, tenemos que apoyar a un bando. Y la cuestión es que en el año 1943 nosotros tenemos elecciones, se convoca para elección para presidente, y como mencionamos, estamos en la década infame, en donde además del fraude está proscripta la Unión Cívica Radical, y en estas elecciones ya se sabe quién va a ganar. Y el resultado de esas elecciones era que iba a ganar un tipo que estaba a favor de los aliados, que estaba a favor de Estados Unidos, de Francia. Entonces, en esas elecciones, lo que se jugaba era la entrada de nuestro país a la guerra en favor de los aliados. Ahora, como había otro grupo que quería seguir manteniendo la neutralidad, que no quería meterse en la guerra, ese grupo, antes de estas elecciones, lo que va a hacer es un golpe de Estado. Este golpe de Estado, que se da el 4 de junio de 1943, va a estar encabezado por una facción del ejército que se conoció como GO. GO quiere decir Grupo de Oficiales Unidos. ¿Quién estaba dentro de este Grupo de Oficiales Unidos? Bueno, estaba, entre otros, Perón. Entonces, a partir de 1943, vamos a ver que con este golpe de Estado, Perón va a empezar a ocupar distintos cargos dentro del gobierno argentino. Lo primero que va a hacer Perón es ser secretario de Trabajo.
luego va a ser ministro de Guerra, luego va a ser vicepresidente y, bueno, a partir del 46 va a ser electo presidente. ¿Qué es lo que hace Perón cuando es secretario de Trabajo? Bueno, lo que hace Perón es impulsar un montón de medidas, de leyes, en favor de los trabajadores. Por ejemplo, el aguinaldo, por ejemplo, las vacaciones pagas, el descanso dominical, es decir, que vos el domingo no tengas que ir a laburar, las situaciones en donde si te lastimaste trabajando, puedas seguir cobrando el sueldo. Bien, todo eso se va a impulsar durante la gestión de Perón en la Secretaría de Trabajo. Ahora bien, esto parece re lindo, ¿no? Que tener aguinaldo, descansar el domingo. Ahora, ¿a quién no le va a gustar todas estas medidas? Obviamente los trabajadores felices. Pero ¿a quién no le va a gustar todas estas medidas que impulsa Perón? Fábrica. Muy bien, pensemos que Perón viene y te dice aguinaldo. Ahora, la plata del aguinaldo no la pone Perón, no la pone el gobierno. La plata del aguinaldo, de las vacaciones, de todo esto, lo pone tu empleador, lo que podemos decir la patronal. ¿Sí? El tipo que te está dando trabajo es quien se va a hacer cargo de todos estos derechos. Bien, entonces, este sector, esta patronal, vamos a decir así, es como que ya se empieza a hinchar un poquito las bolas de Perón y empieza a conspirar para que Perón deje la Secretaría de Trabajo y se deje de joder. Bien, entonces, esta patronal, junto con el apoyo de Estados Unidos, recordemos lo que dijimos hace un rato, Estados Unidos, nuestro país es un país que en la guerra es neutral, y esto a Estados Unidos no le gusta. Lo que quiere Estados Unidos es que la Argentina se meta en la guerra, apoyando a Estados Unidos, es decir, a favor de los aliados, y que la Argentina tenga una posición neutral es algo que a Estados Unidos le molesta y mucho. Entonces, la patronal, junto con los intereses de Estados Unidos, van a provocar que en 1945 a Perón lo metan preso. ¿Sí? A Perón se lo llevan preso a la isla Martín García. Y acá es donde se ve nuevamente este tema de el vínculo entre Perón y los sindicatos. Cuando Perón es detenido, los sindicatos convocan a una movilización a Plaza de Mayo. Esta movilización es masiva y termina generando que Perón sea liberado y vuelva a ocupar sus cargos que tenía hasta entonces. Una vez que Perón es liberado, se llama elecciones, en 1946. Perón es electo presidente de nuestro país y va a tener dos gestiones como presidente. La primera gestión es de 1946 a 1952 y la segunda, que debería haber sido, de 1952 a 1958. Acá las presidencias duran 6 años, no duran 4, duran 6. Y lo que vamos a ver es que Perón no puede terminar su mandato porque en 1955, ¿qué es lo que hay? Un golpe de Estado. Recuerden lo que dijimos al comienzo sobre los golpes de Estado. Bien. Hecha esta introducción muy abuelo de pájaro,
vamos a empezar a trabajar a la universidad durante el peronismo y en particular a la Universidad Obrera Nacional. La Universidad Obrera Nacional se funda, se crea en 1953. Y la verdad es que dura muy poquito. Más cuando uno quiere estudiar, la verdad es que es una experiencia que dura menos de 2 años. ¿Por qué? Porque, como mencionamos, en el 55 hay un golpe de Estado. Bien, ese golpe de Estado lo que va a hacer es, no va a cerrar la universidad, pero le va a cambiar el perfil. Entonces, a partir de 1955, la Universidad Obrera Nacional se va a pasar a llamar Universidad Tecnológica Nacional. Y es lo que hoy ustedes conocen como la UTN. La UTN, antes de ser UTN, era Universidad Obrera Nacional. Bien, ¿qué es lo importante de esta universidad obrera? Lo importante, como mencionamos al comienzo, es que la universidad tiene como objetivo formar obreros que estén al servicio de la industria nacional. ¿Por qué? Porque para el peronismo, el modelo económico no es el modelo agroexportador, sino que es un modelo industrial. ¿Sí? Es decir, tenemos que exportar, sí, carne, cereales, tenemos que exportar eso, pero también tenemos que producir acá productos industriales. Tenemos que fabricar heladeras, tenemos que fabricar televisores, tenemos que fabricar computadoras. Eso es el modelo industrial. Yo siempre remarco esto porque cuando esto se explica o lo tienen que responder en el examen, siempre parece como una cosa de blanco y negro. Entonces, modelo industrial, está en contra de que se exporte carne. No, no. O sea, el modelo industrial lo que propicia es que se fabriquen en nuestro país los elementos que antes se importaban. Que no exportemos únicamente cereales, carne, sino que también podamos exportar autos, teles, heladeras. Bien, eso es el modelo industrial. ¿Sí? Y digo esto porque siempre es como una cosa de blanco o negro, ¿no? El modelo industrial es otra cosa. Bien, la Universidad Obrera Nacional entonces dura muy poquito, dura 2 años. Se funda en el 53 hasta el 55. Y lo que nosotros tenemos que responder, lo que tenemos que tener en claro de esto, es lo siguiente. La Universidad Obrera Nacional se crea con una ley. ¿Sí? Una ley es una norma que se manda al Congreso y se discute. La discuten los que están a favor y los que están en contra. Entonces, lo que tenemos que tener en claro de la Universidad Obrera Nacional, cuando empezamos a ver la guía de preguntas, cuando empezamos a estudiar este tema es, bueno, a ver, Universidad Obrera Nacional, ¿cómo es el debate para que se cree la universidad? ¿Qué dicen los peronistas? ¿Qué dice la oposición? ¿Qué dicen los radicales? ¿Están a favor? ¿Están en contra? Bueno, este punto es, por un lado, la primera pregunta de la guía de preguntas, y es además la concepción que se tiene de universidad. La idea de universidad que tienen los radicales es una universidad antigua. Es como si le dijera la Universidad de Buenos Aires o la Universidad Colonial. Es una universidad del pasado, en donde el trabajo no cuenta. En cambio, para el peronismo, la universidad tiene que estar al servicio de la industria nacional. Nos queda ahí un poquito menos de 1 minuto.
para no seguir avanzando y que se corte el hilo, vamos a cerrar acá, nos volvemos a conectar al mismo link y te respondemos la guía de preguntas. ¿Bien? Ok. Bueno, Bueno. Bueno, vamos a continuar. Habíamos quedado entonces en cuáles son los argumentos que se tienen, por un lado, los que están a favor de esta universidad y los argumentos de los que están en contra de esta universidad. Los que están a favor de la universidad son peronistas y los que están en contra es la oposición, encabezada principalmente por los radicales. ¿Qué es lo que van a decir los radicales de la Universidad Obrera? Bueno, los radicales van a decir que los radicales les van a decir a los peronistas, les van a decir, che, ustedes peronistas, esto que están creando, que quieren hacer, no es una universidad. ¿Por qué no es una universidad? Porque en una universidad se enseñan saberes que son justamente universales. De ahí la palabra universidad. Saberes universales. Entonces, ¿qué es un saber universal? Bueno, un saber universal es un conocimiento que es independiente del lugar. Entonces, supongamos, un cuadrado es un cuadrado acá, en Argentina, y es un cuadrado en China, en la India y en cualquier lado. Bien, eso es un saber universal. Son conocimientos que son independientes del lugar. Entonces, literatura, historia universal, geografía, matemática, todos esos son saberes universales. Y el radicalismo le va a decir al peronismo, esto que ustedes están creando no es una universidad porque no se enseña esto. Eso, primer punto. En segundo punto, esta universidad que ustedes quieren crear es una universidad que, más que incluir, lo que hace es excluir. ¿Por qué? Porque es una universidad obrera. Y si yo no soy obrero y quiero estudiar ahí, no voy a poder estudiar. Entonces, la universidad, al ser solo obrera, dice el radicalismo, es una universidad excluyente. ¿Por qué? Porque excluye a aquellos que no son obreros y capaz quieren estudiar. Bien, ¿cuál va a ser la respuesta que le va a dar el peronismo a estos argumentos? El peronismo va a decir, por un lado va a decir, bueno, mirá, si vos querés estudiar en la universidad y no sos obrero, vos podés ir a cualquier universidad. A partir de 1949, la universidad es gratuita, es no arancelada. Por lo tanto, si vos no sos obrero y querés ir a la Universidad de Buenos Aires, puedes hacerlo perfectamente. Eso por un lado. En segundo lugar, va a decir el peronismo, nosotros, nuestro modelo económico es un modelo industrial. Y ese modelo industrial necesita, para que sea exitoso, necesita de obreros. Entonces, el objetivo de la Universidad Obrera Nacional es satisfacer las demandas de la industria argentina. ¿Sí? Sí. Universidad, industria. Y la universidad tiene que estar al servicio de la industria. Bien, ese es más o menos el debate que se da entre estos dos sectores y lo que dice cada uno. La Universidad Obrera Nacional se crea en el 53, está organizada en facultades, cada facultad está en un lugar distinto del país. Vamos a tener una facultad en Tucumán, una facultad en Córdoba, una facultad en Bahía Blanca, vamos a tener una facultad en Mendoza.
Y cada facultad lo que tiene que hacer es tratar de responder a las necesidades de la industria local. Entonces, supongamos, la Facultad de Mendoza lo que hizo es tratar de que, por ejemplo, se produzca más cantidad de vino, más litros de vino, para producir más. Bien, eso es industria local. ¿Sí? Eso es industria local porque esta necesidad que tiene Mendoza no la tiene, por ejemplo, Tucumán o Córdoba. Entonces, las facultades están en las distintas partes del país y tratan de responder a las necesidades de las industrias locales. La universidad está gobernada por un rector. Acuérdense lo que dijimos del peronismo y los sindicatos. Ese rector tiene que ser sindicalista. La norma dice, el rector de la universidad tiene que ser argentino, sindicalista y tiene que pertenecer a la CGT. La CGT es la Confederación General del Trabajo que agrupa a los distintos sindicatos del país. Entonces, el rector tiene que ser sindicalista y el vicerrector tiene que ser ingeniero. ¿Por qué ingeniero? ¿Qué es lo que hace el vicerrector? El vicerrector se encarga de hacer lo que sería el plan de estudio, lo que se va a estudiar, de lo que serían las materias, es decir, la currícula, la parte académica se encarga el vicerrector. Y el rector se encarga de la parte administrativa. El tipo se encarga de firmar, de dar y de imponer las decisiones. Entonces, cuando ustedes les pregunten cómo está organizada la Universidad Obrera, está organizada en facultades que están administradas por un rector, que es sindicalista, y por un vicerrector, que es ingeniero. Bien. ¿Quiénes son los que estudian en esta universidad? Bueno, la respuesta es fácil. Si es una universidad obrera, los que estudian en su mayoría son obreros. Esto es así a tal punto que las materias, la cursada, se da de noche. ¿Por qué se da de noche? Porque durante el día, si sos obrero, tenés que trabajar. Entonces, una vez que terminaste de trabajar, te vas a la universidad a estudiar. ¿Qué es lo que se estudia acá? Bueno, se estudia, en esta universidad, se estudia dos cosas. Podemos separar esto en dos partes. Se estudia una parte teórica y una parte práctica. La parte práctica es estudiar en el taller. Hay un taller en donde yo voy y me enseñan cómo utilizar una determinada herramienta, supongamos. Entonces, en el taller me enseñan a mí cómo poder desempeñarme, qué herramientas utilizar, cómo utilizarlas. Esa es la parte práctica, ¿sí? Utilizar herramientas de trabajo. Y la parte teórica trata sobre leyes. ¿Por qué sobre leyes? Bueno, porque si yo soy obrero, tengo que conocer cuáles son las leyes que a mí, como obrero, me amparan frente al patrón. Yo tengo que saber que hay una ley que garantiza mi aguinaldo. Tengo que saber que hay una ley que garantiza mis vacaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esa forma yo voy a saber y voy a estar mejor protegido frente a las arbitrariedades que pueda llegar a tener el dueño de la empresa. Entonces, parte teórica, estudiar leyes; parte práctica, estudiar en el taller. Las últimas dos cositas de esta universidad obrera. Ustedes van a ver que hay una parte en donde
Perón se pone a hablar y empieza a criticar a lo que él denomina el saber tradicional o el saber académico. En esa pregunta lo que tenemos que tener en claro es que Perón lo que hace es revalorizar a la figura del trabajador. Hay una frase así de Perón que dice: es más importante los pies que la cabeza. ¿Por qué? Porque en nuestro modelo económico, en este modelo industrial, es más importante un trabajador, un tipo que labure, a un tipo que esté encerrado las 24 horas en una biblioteca simplemente leyendo libros. Y Perón hace un reparo de esto. Él dice, no es que esté mal ponerse a leer libros, no está mal, está bien, pero lo que nosotros queremos, nuestro modelo económico, está asentado en el trabajo, y para eso tenemos esta universidad. Además Perón dice algo muy interesante, que dice, bueno, ese tipo que está encerrado leyendo libros, el saber que adquiere no es un saber puesto al servicio de la comunidad, sino que es un saber que termina dominando a aquel que no sabe o a aquel que no leyó los libros. Entonces dice Perón, el saber académico lo que hace es ejercer dominio sobre los demás. Esto es para que lo tenga más o menos claro. La idea más importante es que el trabajo es lo más importante para este modelo económico. Bien, esto es la Universidad Obrera Nacional, muy a vuelo de pájaro. Hay dos cositas más que están en el texto, que las vamos a mencionar brevemente, y después, si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo resolvemos, y si no, bueno, lo dejamos para la semana que viene. Ustedes ahí tienen, en el texto, tienen un apartado donde habla de leyes, ¿sí? Leyes universitarias durante el peronismo. Bueno, ahí lo que tenemos que tener en claro es más o menos lo que dijimos al principio. ¿Cuál es el objetivo de las leyes universitarias? Recordemos lo que dijimos, que para el peronismo siempre lo más importante era esto de la nación, el engrandecimiento de la nación. Entonces, el objetivo de las universidades públicas para el peronismo es formar para el engrandecimiento de la nación argentina, a través de la investigación y de la difusión de la cultura argentina. Eso es más o menos lo que plantea estas leyes. El rector de la universidad, no solo de la Universidad Obrera, sino de todas las universidades, es electo por el presidente, ¿sí? Recuerden cuando ustedes estudiaron el caso de la Universidad de Lanús, a la rectora, a Ana Jaramillo, la elige la propia universidad. Bien, en este caso y en este momento, al rector lo elige el presidente. Vamos a tener que los estudiantes pueden... Profe, ¿en qué momento era que lo elige el presidente? En este periodo que estamos estudiando, que es el peronismo, 1950, década del 50, a los rectores los elige el presidente. Es más, esto dura, si no me equivoco, hasta la década del 70, por ahí. O sea, hasta ese momento, a los rectores de la universidad los elige, los pone el presidente del país. Eso ya cambió, ya no es más así. Bien, ahí vamos a ver que también la universidad tiene un sistema de becas, que pueden ser becas de estímulo o becas de estudio. Una beca es plata que te entrega la universidad para que vos puedas estudiar, para que puedas comprarte, supongamos, la Virome, supongamos el bloc de notas. Bueno, todo eso está contemplado en estas leyes que se dan durante el peronismo. Bien, y una última cuestión sobre otro texto
que no tiene nada que ver con esto, pero que está en esta unidad y lo vamos a mencionar para que quede todo el contenido explicado. Es un texto de Rodolfo Puiggrós. Rodolfo Puiggrós es un intelectual, un tipo muy importante para el peronismo. De hecho, si ustedes van a la Universidad de Lanús, van a ver que la biblioteca de la UNLA se llama Rodolfo Puiggrós. Y el tipo este va a decir dos cosas muy interesantes. Va a decir, si se acuerdan de la reforma universitaria, la reforma del 18, Puiggrós va a decir, acá hay un problema, que es el siguiente. La reforma se da en 1918, buenísimo. Esa reforma se da con el apoyo de Irigoyen. Ahora, un par de años después, 1933, ¿se acuerdan del golpe de Estado? Bueno, ese golpe de Estado, hecho contra Irigoyen, va a tener el apoyo de los estudiantes reformistas. Entonces, Puiggrós dice, che, ¿qué onda? ¿Qué pasó acá? Se volvieron locos estos pibes, que se benefician con la reforma y un par de años después le hacen un golpe de Estado a Irigoyen, que los ayudó con la reforma. Entonces, Puiggrós va a decir, acá el problema que hay, el problema que existe, no es de estos pibes, no es de los reformistas, sino que el problema es de la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad lo que tiene que hacer es enseñar una cultura nacional y popular. Entonces, ¿cuál es el problema que tuvieron estos reformistas? Que se la terminaron creyendo, ¿sí? Terminaron replicando aquello que querían combatir. Entonces, dice Puiggrós, lo que tenemos que hacer es cambiar la universidad y que la universidad enseñe una cultura nacional para que esto no vuelva a pasar más. Y que la universidad esté del lado del pueblo, no del lado de la oligarquía. Entonces, esa es la cuestión que plantea Puiggrós. Todo esto muy rápido, muy resumido, pero respondimos cada una más o menos de las preguntas. De igual manera, esto seguramente lo van a ver con Laura y van a volver a trabajar sobre esto, pero por lo menos ya esta línea de preguntas de la unidad 3, ya cada una de las preguntas las hemos tratado de responder. Así que, bueno, si tenemos alguna duda, alguna queja, algún insulto. Una duda con respecto al examen. Bien, ¿cuál es la duda? Mirá, yo no he podido hablar con Laura, pero en la otra comisión que tengo con otro docente, el examen en esa otra comisión va a ser presencial. Así que lo más probable es que el examen sea presencial. ¿Sí? No lo sé, pero en otra comisión va a ser presencial. Así que seguramente sea presencial. Profe, igual todavía no hay fecha, ¿no? No. Nosotros terminamos... Este curso de ingreso termina el 7 de marzo, que cae el lunes. El examen por lo general siempre es o una semana después o 10 días después, no más que eso. Pero tengan en cuenta que va a ser un par de días después del 7 de marzo. Vamos a decir mitad de marzo, bueno, ahí va a ser el examen. Bien, ¿algo más con respecto a esto? Con respecto a lo que vimos hoy. Yo sé que esto, estar un día a la mañana escuchando hablar de historia, escuchándome hablar a mí, es un pelotazo en la cara, pero piensen que todas estas cosas hay que pasarlas y hay que hacerlas, y cuando llegue el examen final, si le metieron pila a esto, va a salir todo bien. Así que, nada, traten de hacer un esfuerzo por lo que queda, y bueno, nada, si tienen alguna duda, alguna pregunta, siempre estamos acá para responder.
Profe, le hago una consulta. Para guiarnos, para hacer un resumen, pongamos, ¿no? Para guiarnos, ¿tenemos que usar el cuestionario que tenemos de las guías de preguntas que nos dieron ustedes? ¿O directamente nos guiamos de las guías de estudio que nos dieron? No, nosotros siempre que trabajamos con la guía de preguntas que está en el campus. Está en la parte donde dice bienvenida, creo que hay una parte que dice guía, que orientan, preguntas que orientan el estudio, no sé qué. Bueno, eso es lo que trabajamos nosotros. Cuando tengas que hacer un resumen, lo mejor es estudiar con eso, ¿sí? O sea, es agarrar esa guía de preguntas, tratar de responderla, no estudiar solamente eso, porque eso está mal, pero sí, para hacer un resumen, está muy bien y sobre todo, cuando tengan que hacer el examen, van a ver que las preguntas que van a tener que responder van a ser muy similares, no iguales, pero muy similares a la guía de preguntas. Entonces, está bueno empezar a trabajar con esto para imaginar cómo va a venir el examen final. Buenísimo, muchas gracias. No, de nada. Bueno, ¿algo más? Bueno, la semana que viene tenemos feriado, así que vamos a ver qué hacemos, si le dejamos un video sobre la unidad 4 o podemos coordinar un día en donde ustedes no estén cursando. Pero bueno, la unidad 4 de alguna u otra manera la vamos a dar. Así que nada, estamos en contacto. Si tienen alguna duda sobre esto, sobre otra cosa, sobre lo que sea, nos pueden preguntar a través del campus. Cuando tengamos la fecha del examen, sepan que lo vamos a comunicar, lo vamos a colocar en el campus. Así que bueno, nada, si no tienen nada más, ninguna pregunta más, vamos cerrando y nos veremos la próxima semana. Ah, profe. Bueno, nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Chao. Que tengan Chao. buena semana. Buena semana.